Bueno, muy buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase entonces. Espero todos se encuentren muy bien. Gracias por conectarse para continuar para reponer con la clase que no tuvimos el sábado. Les agradezco también su comprensión. Y bien, ok. Vamos a comenzar con lo de siempre. ¿Qué recuerdan de la última clase que tuvimos el sábado pasado? ¿Qué es lo que vimos? Ok. Bien, los comienzo a leer. Buenos días otra vez a todos. Jesús dice, animales helméporos, plantas monocárpicas. Diana nos dice, la semana pasada vimos sobre la variabilidad genética, ¿ok? Y Dalia sobre la ecología de poblaciones, así es. Muy bien. ¿Hay alguna duda acerca de lo que vimos la clase pasada o algún comentario, algo que se quiera agregar a lo que vimos? Características evolutivas, ¿ok? Bien. Ok, también vimos qué es lo que busca la ecología de poblaciones. No sé si recuerdan. Para empezar, ¿quién de ustedes me recuerda, por favor? O bueno, los tres me pueden recordar qué es ecología, qué es población y de qué trata entonces la ecología de poblaciones.
Si lo están escribiendo, por favor alcen la mano aquí con este icono para que los espere. ¿No se acuerdan? Ok. Los espero entonces. La ecología, pues habíamos dicho que estudia la relación de los seres vivos y su relación con el entorno. Y en cuanto a población, pues es un conjunto de seres vivos de la misma especie que habitan, perdón, en un lugar determinado. Y la ecología de población estábamos diciendo que estudia cómo es que cambia el número y composición, hablando de edades y sexos de cada uno de los individuos que forman parte de esta población. Ok, muy bien, gracias Diana. Sí, bueno, solo recuerdan, en población sí comparten el lugar y también el tiempo, ¿sale? Por eso podemos decir que una población de no sé, de moscas en el año de 1988 no es la misma que en el 89, que en el 2010, etcétera, ¿sale? Y sí, la ecología de poblaciones entonces básicamente diríamos que busca saber cómo una población interactúa con su entorno, ¿no? Y cómo va cambiando, como decían Karina, cambian el número, proporciones, cantidades, etcétera, respondiendo o bueno, interactuando con su medio ambiente. Ok. Bien, voy a compartir pantalla, por favor. Me comentan cuando ya puedan ver la pantalla compartida. Ok, gracias. Bien, estábamos en esta parte. Recordemos esto de que una especie puede ser dividida en una serie de poblaciones, tanto si se diferencian como en tiempo como en lugar. Esto depende de cuál sea el objeto de estudio de nosotros, ¿no? Es decir, podemos decir que es una población de flamingos en toda América o en toda África o solamente en el zoológico de Chapultepec comparada con el zoológico de Brasil o del centro de Brasil, o comparar la población de flamingos
con el zoológico de Chapultepec, no, el zoológico de los coyotes, igual los dos son en México, pero ambos son de diferentes lugares. Las poblaciones están divididas por el espacio. O podemos decir, como les decía, la población de flamingos en vida silvestre en África en el año 2010 con la del 2011 o incluso del 2010, el verano del 2010 con el otoño o el invierno del 2010, ¿no? Porque, pues bueno, veíamos más abajo que, pues la ecología de poblaciones tiene tres objetivos principales. Inferir el tamaño poblacional mediante los nacimientos, muertes, inmigraciones y migraciones. Ver y bueno, en cuanto al tamaño poblacional también se necesitan o se quieren saber los datos de edad de la primera reproducción, descendientes, eventos reproductivos y qué fuerzas, qué características del ambiente han moldeado estos caracteres presentes, y entonces poder tener ciertas predicciones acerca del futuro de la población. ¿Por qué? Pues bueno, porque vamos a saber cómo va a estar interactuando, vamos a poder predecir un poco cómo interactúa la población en cuanto a su medio ambiente. Entonces, bueno, y si nos damos cuenta aquí, cuando quiere decir el estado actual de nacimientos, muertes, inmigraciones y migraciones, nos está diciendo también, nos habla de la parte del tiempo y el espacio. ¿Por qué? En cuanto a que comparte una población con otra y que debe ser de cierta manera comparativo o puede ser comparativa esta disciplina de la ecología de poblaciones. ¿Por qué? Porque en el tiempo puede cambiar, les digo, de un mes a otro, o de un año a otro, o de una década a otra, dependiendo de qué parámetro estemos usando, van a cambiar el número de nacimientos que hubo un mes, al que hubo el siguiente año, al que hubo a la siguiente década, etcétera, o el número de muertes también, inmigraciones y migraciones. Y más que nada, cuando vemos esta parte del espacio, también podemos saber que va a cambiar de un lugar a otro las inmigraciones y las migraciones que van a haber en cuanto a las poblaciones. Ok. Bueno, en cuanto a esto, también es importante aclarar que nuevamente es importante lo de ¿cómo se llama? Lo de tiempo y espacio, porque por ejemplo, imaginemos, queremos ver la población de personas de la colonia Reforma, en la ciudad de Oaxaca, entre el año 1980, 1990 y 2020. ¿Sale? Pongámoslos de la siguiente forma. ¿Pueden recordarme sus edades, jóvenes? Diana, Galia, Jesús, ¿pueden recordarme?
Ok, 22, 25 y Diana, ¿cuántos años tiene? 29. Ok, entonces vamos a cambiar esta parte de aquí. Vamos a cambiarlo un poquito, vamos a ponerlo mejor así. 1990. Aquí en el 2000. Bueno, más bien aquí. A ver, permítanme un segundo. Ok. Usted, Jesús, es de 1990, perdón, del 2001, ¿verdad? Usted nació en el 2001. Entonces, Dalia nació en el 2000, perdón, ella sí nació en el 98, en 1998, y Karina nació en el 94, sí, ¿verdad? Ok, bien, perfecto. Entonces, generalmente a las poblaciones las dividimos por edades. ¿Por qué? Porque tienen rangos diferentes tienen de etapas diferentes por ciertas edades, dependiendo de ciertas edades, y características diferentes, tanto necesidades diferentes como comportamientos diferentes, etcétera, ¿no? Entonces vamos a dividirlo entre infantes, que van de los 0 a los, ¿qué serán? A los 3 años. Luego están los niños, que van de los 3 a los 12 años. Bueno, pongamos de 13, ¿no? Luego están los adolescentes, de los 14 a los 21. Bueno, pongamos de 18. Y luego los adultos jóvenes, de los 18 a los a los 30, me parece. Luego adultos como tal, de los 30 a los vamos a ponerle 50, 60, ¿no? Y la etapa de la vejez, que va de los 60 en adelante. 60 y más, ¿no? Ok. Entonces, en este primer año, había en esa colonia, digamos que ustedes 3 vivían ahí, ¿no? O van a nacer ahí. Entonces, había 10 infantes
Había 10 infantes. Había 12 niños. Había 5 adolescentes. Había 14 adultos jóvenes. 21 adultos y personas en su vejez había unas 6. Y de estos, además, había 4 hombres y 6 mujeres. Entonces, aquí teníamos 6 hombres y 6 mujeres. Aquí 3 hombres y 2 mujeres. Aquí había 4 hombres y 10 mujeres. Aquí había 7 hombres y 14 mujeres. Y finalmente aquí había 3 hombres y 3 mujeres. Ok. Y bueno, aquí en la primera parte, a ver si era el 91. Híjole, pues bueno, nadie de ustedes existía todavía. Bien. Permítanme un segundito, ¿eh? Permítanme un momento, joven. Bien, gracias. Entonces, pues este primer año, nadie de ustedes existía en el 91. Y en el 2001 vamos a cambiar aquí a ver, vamos a ver. Que no sale aquí. Rápidamente. Vamos a cambiarlo así, ¿sale? 98, 2008, 2018. Y ya.
Ok. Entonces, en el 98, Jesús todavía no existía, pero Diana y Dalia ya existían. Entonces, Dalia y Karina, ¿no? Entraban en esta parte en esta población, en este grupo, ¿no? Pero, en el 2008, vamos a agregarle una fecha más. ¿2001? Ok. Y finalmente insertar aquí. Bien. Ok. Dalia y Karina. En el 98, Dalia y Karina estaban en el primer grupo de edad. Sí, me parece que sí, ¿no? Ah, soles. Todavía no. Vamos a ponerlo en... Ah, bueno, sí. Dalia sí, Karina estaba en el segundo ya, ¿no? Karina en el 98 ya tenía 4 años. Entonces, bueno. Después, en el 2001, estos infantes obviamente ya no van a ser los mismos, ¿no? Ellos cumplieron más edad. Digamos que todos tienen la misma edad, para no complicarlos. Entonces, que son 8, 9 años después, los niños que tenían, que apenas habían nacido, 9 años después, pues tienen 9 años, y entonces aquí entran, aquí van a ser 10, todo esto lo vamos a pasar aquí, van a ser 10, 4 y 6, aquí digamos que va a ser constante la cantidad de niños que nacen cada cierto tiempo, ¿no? Bueno, aquí vamos a poner 7. Aquí Dalia va a entrar. Si Karina tenía 4 más 9, va a tener 13 años. Y digamos que ya va a entrar entre los adolescentes, ¿no? Jesús va a entrar aquí en este rango de edad. Y aquí van a ser 12. 6 y 6. Aquí en adultos jóvenes, si ellos tenían, no sé, 14 más 9, ya van a tener 23. Entonces ya el rango de edad sería, va a haber aquí 5. Va a haber 3 y 2. Ok. De los adultos jóvenes, pues bueno, 9 años después, que van de 18 más 9, 27, ¿no?
Todavía entran aquí los adultos jóvenes. 27 más los 14. Bueno, aquí siguen los adultos jóvenes como 21. Más los otros 14. Perdón, los otros 5. Perdón. Ya vi. 5 más 21 les dije, ¿no? Van a ser 26 ahora. 26. Y perdón, 19. Ay, qué bárbaro. 19. Y ahora van a ser 7 y 12. Y 12. Y aquí en adultos, pues bueno, van a seguir siendo 21. Y en la vejez, pues van a seguir siendo 3 y 3. Bueno, como ya pasaron 9 años, ya nada más va a haber 2 adultos en la vejez. Y van a ser 0 hombres y 2 mujeres. Generalmente la longevidad de las mujeres es poco mayor. Bien. Pero además, bueno, aquí así lo dejamos, ¿no? Ok. Entonces, si nos damos cuenta, ya desde un inicio, vemos que aquí la población a la que pertenece Dalia y a la que pertenece Karina va a cambiar, no van a ser los mismos. Y Jesús se va a incorporar a la siguiente generación. Entonces, aquí también no van a ser 5 niños, tantos adolescentes. Van a ser van a cambiar los números, ¿no? Aquí nada más, no sé, nacen 5. 2 y 3. Aquí Jesús ya va a entrar a este rango. Y aquí de 4 a... Bueno, está muy largo el ejemplo, disculpen, pero lo que me refiero es que si nos damos cuenta, para tener un poquito más de claridad, las poblaciones pues van a ir cambiando. Diana y Dalia no van a ser las mismas, ni Jesús van a ser los mismos en el 98 que en el 2001, del 2008 y 2018. Van a formar parte de diferentes grupos poblacionales, rangos de edad, al pasar del tiempo. Por lo tanto, pues pasando los años van a ser poblaciones diferentes. ¿Por qué? Porque si se supone que en ecología de poblaciones queremos ver cuántos hombres, cuántas mujeres y en qué rango de edad, cuántos infantes, niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y gente en la edad de la vejez hay. Entonces, pues no van a ser parte de la misma población, ¿no? Bueno, van a ser parte de la misma población, pero va a ser una población, digamos, diferente si la comparamos la del 98 con el 2001, ¿no? O con el 2008 o el 2018. ¿Por qué? Porque en el 2001 ya fallecieron algunas personas que estaban en la vejez, nacieron nuevos niños, tal vez algunas personas de los adultos jóvenes o adolescentes se mudaron a otra colonia, algunos adultos se casaron, adultos jóvenes o adultos se casaron también, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, ok. Veíamos también que, bueno, una de las formas como algo que le hace la vida más fácil a los que están viendo esta parte de ecología de poblaciones es que si lo que están estudiando son organismos unitarios, pues va a ser un poquito más sencillo poder hacer sus estadísticas y ver cada una de las partes, ¿no? Edad, primera reproducción, descendientes, eventos reproductivos. Si es una rana, si son chinches, si es un escarabajo, peces, un 100 pies. Bueno, si este es un 100 pies. Entonces, es más sencillo, pero hay otras especies, muchas especies que, pues bueno, complican un poquito las cosas, ¿no? Entre las características de algunas especies que que pueden complicar el estudio son el hermafroditismo, es decir, que la especie, el organismo, nace con ambos sexos, ya sea, por ejemplo, en el caso de las plantas que tengan órganos masculinos y femeninos, los pistilos, los estambres, incluso pues en la misma flor o en la misma planta, y se estén reproduciendo al mismo tiempo, o que tienen ambos órganos reproductivos y dependiendo de la dinámica de la población, de las características de la población y del ambiente, vayan a cambiar de macho a hembra o de hembra a macho. Por ejemplo, aquí con los peces payaso, si llega a faltar la hembra, el macho llega a cambiar de género, hormonalmente cambia a ser una hembra para reproducirse, ¿no? En el caso de los peces napoleones al revés, ellos es como un macho con varias hembras, un harem, pero si por algún motivo el macho de esa población desaparece, una de las hembras, la hembra que tenga más rasgos, más características masculinas en ese momento, que hormonalmente tenga más testosterona y otras hormonas masculinas, pues bueno, va a empezar a segregar más esa hormona todavía y pues bueno, va a tomar la parte del macho y va a ser capaz de fecundar a las hembras. Entonces, bueno, ahí pues no podríamos decir tan fácilmente cuáles son los machos, cuáles son las hembras, o cuántos machos y cuántas hembras tenemos. ¿Ustedes recuerdan? ¿Quién recuerda? ¿Por qué es una de las razones por las que es importante saber cuántos machos y cuántas hembras hay en una población? Bueno, los tres más bien. ¿Por qué creen que, o qué recuerdan acerca de por qué es importante, o por qué querríamos saber cuántos machos y hembras hay en una población? Voy a continuar en lo que ustedes me responden, por favor. Nada más les encargo, los tres me respondan. Y pues bueno, por ejemplo, cuando estábamos aquí en las edades, ¿no? En infantes, ¿por qué queremos saber cuántos infantes hay de 0 a 3 años? Porque todavía no van a la escuela, por ejemplo, y están en una etapa muy vulnerable, más vulnerable todavía que los niños en cuanto a la salud, ¿no? Y pues de cuidarse. Entonces,
muy posiblemente necesiten cuidados más especializados, necesiten a alguien que los esté vigilando todo el tiempo, etcétera. Los niños también, pero se pueden cuidar un poquito más, aún así siguen en una etapa vulnerable. Los adolescentes ya están en una etapa en la que ya empiezan a poder entrar en una etapa reproductiva, pero aún así siguen siendo parte de la etapa inmadura. Los adultos jóvenes y adultos están en edades reproductivas y además de trabajo, laborales, y de cuidar a los infantes, niños y adolescentes. Y las personas que están en la vejez ya están en la parte de jubilación y también de cuidar niños, infantes y adolescentes, pero pues también son una etapa frágil en cuanto a temas de salud y empiezan también tanto son más vulnerables como empiezan a tener más problemas de salud por la misma edad. Entonces, pues bueno, por eso es importante. Ok, los voy leyendo. Karina, para conocer el estado actual de edades, cantidad de animales y descendientes. Ok. Jesús, para saber cuántos nuevos individuos habrán en un lapso de tiempo. Bien. Y falta Dalia. Ahorita lo comentamos cuando comente Dalia su parte. Es lo que continúo, ¿sale? Esperamos, Dalia. Bueno, usted escriba y ya yo continúo con esta parte. Otra de las problemáticas, perdón, al saber cuáles son los machos y hembras, es que hay cierta similitud morfológica entre machos y hembras. A veces no sabemos cuál es el macho y la hembra. Aquí pues sí, ya nos dice, ¿no? Vemos dos nada más y decimos, no, pues este es el macho y este es hembra, ¿no? Pero generalmente, pues no, ¿no? A veces, como dicen, hay hembras con bigotillo o machos que parecen más hembras. ¿Por qué? Porque el tamaño no siempre nos va a decir, digamos, si los machos van de los 10 a los 14 centímetros de longitud, bueno, 10 es mucho, ¿no? Un escarabajo no mide tanto. Okay. De los 5 a los 10 centímetros y muchas veces en cuanto a los insectos, no, más bien en casi cualquier animal, las hembras suelen ser más grandes. En el caso de los mamíferos es cuando empieza a hacer una diferencia. Las hembras son un poco más chicas. Pero bueno, en estos escarabajos, digamos, ¿no? Son las hembras son más grandes. Y las hembras van de los 7 a los 14 centímetros, ¿no? Me parece que se desconectó Dalia, ok. Bueno, ahorita que se vuelva a conectar, leemos las respuestas y no puede seguir contestando. Entonces, vamos a poner machos, hembras, ¿no? Si digamos, nos ponemos en función del tamaño, digamos, de los 5 a los 7 centímetros, sí estamos seguros de que es un macho. O de los 10 a los 14 estamos seguros que es una hembra, casi, ¿no? Pero, ¿qué pasa de los 7 a los 10 centímetros? Si el escarabajo mide esos centímetros, por el tamaño no vamos a saber si es macho o hembra, ¿no? Y bueno, cuando están en estado larvario, pues es mucho más difícil saber pues cuál es macho y cuál es hembra, ¿no? Ni siquiera empiezan a segregar hormonas sexuales que los hacen diferenciarse, entonces es casi imposible saber cuáles son. Igual, hay disimilitud morfológica entre machos y hembras o entre infantes y juveniles, entonces, o adultos, ¿no? Juveniles y adultos. Entonces no vamos a poder saber, si no se han hecho estudios, más observación acerca de ellos, a veces no sabemos que son la misma especie y que podemos llegar a creer que son dos diferentes, ¿no? Hay algunas especies que son muy esquivas, huyen mucho de
del ser humano son muy difíciles de ver, son muy poquitos, entonces también es muy difícil encontrarlos. Recordemos que hay organismos modulares, es decir, un solo organismo tiene varias ramificaciones y podríamos llegar a creer que esta parte y esta parte son un individuo cada uno, digamos que son 3, y cuando en realidad son uno solo, ¿no? Ok. Nuevamente, no son predecibles en forma y tamaño, y luego el desarrollo del cigoto se da por repetición de unidades de construcción, es decir, a veces la hembra o el organismo no necesita de recombinación genética y por lo tanto no necesitan las células masculinas al macho para, para reproducirse. La misma hembra, sus células se van reproduciendo y entonces, pues bueno, van a surgir nuevos organismos. Entonces, ok. Vamos a hablar ahorita rápido de los helméparos y de las cantidades de reproducción, las veces de reproducción, y ya vamos con la respuesta, ¿no? Dalia, ¿todavía está escribiendo su respuesta? Acerca de las razones por las que es importante saber cuántos machos y cuántas hembras hay en una población. Bueno, lo que nos termina de contestar. Entonces tenemos esta parte, ¿no? Es importante saber, veíamos esto de que queremos saber el número de eventos reproductivos. ¿Por qué? Porque hay organismos que nada más se reproducen una vez y mueren. Aquí vemos algunos mejillón dorado, el salmón, algunos pulpos, las mariposas, algunas especies de mariposas como la mariposa monarca, o las plantas monocárpicas, que son estas que nada más se reproducen una vez e incluso tardan un rato en crecer, y luego se reproducen una vez y mueren, ¿no? El bambú, el maguey, la bromelia gigante, la amapola. Bueno, y luego tenemos algunos organismos como animales y plantas que se van a reproducir más de una vez a lo largo de su vida. En los animales se les llama iteróparos, que por ejemplo, suelen ser animales o plantas que viven un buen rato. Más que nada los animales viven un buen rato. Por ejemplo, el elefante puede vivir 72 años. Su gestación dura 22 meses. Y además, ¿cómo se llama? Pues bueno, se puede reproducir varias veces, ¿no? Igual, aquí el león marino puede vivir hasta 50 años. Su primera reproducción empieza a los 3. Pueden tener una cría por cada vez. Y más o menos cuántas cópulas tienen anuales. El elefante dice 200 en su vida. Y el león marino 25 cópulas anuales. Ok. ¿Esto qué nos podría decir? Recordemos que bueno, no todos los organismos se van a reproducir todas las veces que tengan la oportunidad, no siempre van a tener una cría viable. Cada que se reproducen y cada que pasa el periodo de crianza de la cría anterior. Entonces es como, no sé, los seres humanos, ¿no? Digamos, si la época reproductiva de una mujer va de los 13 a los 45 años, bueno, 43 años son 30 años, y digamos una gestación dura 9 meses, digamos que pongamos el tiempo de lactancia de 3 meses, ¿no? Entonces ya son 12 meses, cada año puede tener un hijo, ¿no? Imagínense, 30 hijos por mujer serían demasiados, ¿no? O sea, la gente no tiene 30 hijos.
tiene 1, 2, 3, han llegado a tener 15, ¿no? Anteriormente tenían 15, hijos más, hijos menos. En la época de las personas que estuvieron en los 60, 70, en mi caso de época de mis papás, tal vez en el caso de algunos época de sus abuelos. Pero bueno, ahí ya tenían como 5 hijos, 6 hijos en general. Luego en los 90s, 80s ya empezaban a tener 3, 2, 4 hijos, en las épocas en las que nosotros pues nacimos, y actualmente ya mucho 3 hijos, pero ya casi no, ¿no? Generalmente son 2, un hijo o ninguno, ¿no? Claro, en todas las épocas ha habido gente que no tiene hijos o tiene más hijos, etcétera, pero bueno, ahorita la tendencia es más a que no se tengan hijos, o bueno, no tanto la tendencia, pero hay más personas que empiezan a no tener hijos, ¿no? A diferencia de hace algunos años, permítanme. Gracias. Y bueno. Ok. Bueno, parece que no. A ver si se vuelve a conectar su compañera Dalia, pero sí. La importancia de saber cuántos machos y cuántas hembras hay en una población, sí es para saber el estado actual de edades, cantidad de animales y descendientes, pero más concretamente la parte de los descendientes, como dice su compañero Jesús, para saber cuántos nuevos individuos posiblemente puede haber en un lapso de tiempo. ¿Por qué? Generalmente porque la hembra es la que lleva a cabo la gestación o la puesta de huevos. El macho puede reproducirse 20, 40 veces, pero depende más de dependería de cuántas hembras hay, ¿no? La hembra por cada evento reproductivo nada más puede reproducirse una vez, ¿no? Es decir, una mujer no puede tener más de un embarazo a la vez, ¿no? Bueno, sí hay algunos casos, pero eso es otra cosa. Generalmente una mujer no puede tener más de un embarazo a la vez. Una hembra no puede tener más de una gestación a la vez. Incluso en organismos que se reproducen una vez, o bueno, tienen una cópula una vez, y de ahí ya pueden poner un montón de huevos a lo largo de su vida. Por ejemplo, las chinches, las chinches de cama. Ellas nada más necesitan haberse reproducido una vez. Bueno, haber intercambiado el ADN con un macho una sola vez, y ya de ahí para toda su vida pueden poner huevos cada semana. Huevos fecundados. Pero bueno, finalmente no pueden poner cada media semana o cada 3 días, ¿no? ¿Por qué? Porque el gasto energético es bastante grande. Entonces, bueno. Lo mismo aquí. Son 22 meses de gestación, ¿no? Entonces, dice 200 cópulas en su vida. No todos van a tener éxito, no siempre va a haber gestación, pero, ¿por qué? Porque son 22 meses de gestación, son 2 años más o menos, casi de gestación. Agréguenle otros 2 años más o menos en lo que crían al elefantito, ¿no? 4 años. Luego hay que ver a qué edad empiezan a reproducirse, ¿no? Al año, a los meses, a los 3 años, 4 años, 5 años, 10 años, etcétera, ¿no? Y bueno, sí depende de los machos, claro que sí, pero depende más de las hembras. Hoy, como hablábamos de que hay organismos que ni siquiera necesitan recombinar su ADN con otros, con el género opuesto, sino que ellos mismos pueden tener el cigoto y seguir reproduciéndose, ¿no? Y eso no solo se ve en las plantas, en los pastos, sino que también se ve, pues, como les decía, en algunos organismos como los pulgones, entre otros, ¿no? Ok. Bien.
Y pues bueno, también tenemos las plantas policárpicas que se reproducen más de una vez. Las plantas son un poquito más diferentes, son un poco diferentes a los animales. Si nos damos cuenta, los celméparos en animales no viven mucho tiempo y en animales los iteróparos suelen vivir más tiempo. En cuanto a las plantas monocárpicas, pues bueno, tenemos que tienen 20, 15, 100 años, ¿no? Y aquí la secuoya pues vive menos años que un bambú, 80 años más o menos en promedio, pero se reproducen en invierno, cada invierno, ¿no? Entonces, ¿cuántos inviernos reproductivos van a tener las secuoyas? Pues más de uno, ¿no? Y, por ejemplo, la palmera pues se reproduce todo el año. Entonces, las plantas son un poquito más diferentes, pero aún así. Bien, Ok, en cuanto a los estudios ecológicos, bueno, queremos saber entonces la abundancia, distribución de los organismos y, por lo tanto, cómo van a usar los recursos. No es lo mismo, no sé, la cantidad de, ahorita que viene Día de Muertos, ¿no? La cantidad de pan disponible en la comunidad de Ixtlán, que en la de Capulalpan, que en la de Villa Alta, que en la de Chiroac, la de Temascalapa, la ciudad de la Oaxaca, etcétera, ¿no? Lo mismo con los animales, plantas y hongos y todos, ¿no? No es lo mismo la cantidad de plantas, flores para polinizar, bueno, para extraer el néctar, o de peces, etcétera, que hay en el norte de Estados Unidos, que en los bosques de mariposas monarca, que a mitad de camino, etcétera, ¿no? Igual no es lo mismo la cantidad de alimento y el tipo de alimento que hay en el zoológico de Chapultepec, que en África, ¿cómo se llama? Silvestre, que en el zoológico de Brasil, ¿no? Entonces, la escasez de alimento produce disminución en la tasa de reproducción del flamenco. Sería una de las preguntas que podría responderse mediante el estudio de las poblaciones, ecología de poblaciones del flamenco. Y luego, ¿cómo afecta la reproducción del área de bosques la migración de la mariposa monarca? Perdón, reducción del área de los bosques, la migración de la mariposa monarca. Es decir, ¿llegan menos o llegan más o llegan igual? O se reproducen más o se reproducen menos o se reproducen igual si empiezan a cortar el bosque donde llega la mariposa monarca. Si hay menos peces, se siguen reproduciendo igual los flamingos o se reproducen menos, etcétera, ¿no? Ok. Ustedes díganme, ¿ustedes creen que si hay menos alimento va a haber menos los flamingos se van a reproducir menos? Posiblemente, ¿no? Porque recordemos que teníamos una gráfica donde primero a ver, permítanme, perdón, aquí tengo mi gato aquí molestando, a ver, ¿dónde está? ¿Se acuerdan de esta gráfica que les he puesto varias veces? Los rangos de tolerancia. Y bueno, también hablamos de el rango óptimo. Cuando hablamos del rango óptimo, en esta, vemos la población.
y digamos, bueno, no entraría esta parte. Esta parte no. Pero si entramos a la población, si entramos aquí a la población, pues recordemos que si hay bastante comida, en abundancia, etcétera, pues los organismos se van a tratar de reproducir, van a tratar de buscar mejores condiciones de vida, pero antes de ello, cuando están en una cantidad de alimento menor, empiezan en una parte de zona de estrés fisiológico donde no se preocupan tanto por reproducirse, sino primero para sobrevivir, ¿no? No se pueden reproducir si no sobreviven primero. Y todavía si entran a menor cantidad, pues se van a morir. Entonces podríamos creer que sí, si se reduce la cantidad de alimento del flamenco, pues también puede que se reproduzcan menos, ¿no? O que las nuevas crías, pues bueno, no vayan a sobrevivir, muy posiblemente. Ahora, con el área de migración de la mariposa monarca, si se reduce, puede que se reproduzca menos, ¿no? Porque necesitan llegar a un lugar para reproducirse, poner sus huevos, etcétera, para que la mariposa monarca pues lleve a cabo todo su ciclo de vida. Bien. Bien. Algo que nos puede ayudar para conocer la dinámica de la población es la demografía. El estudio de las poblaciones nos va a decir cómo están estructuradas y cómo cambian en el tiempo. Ok, esto ya lo habíamos visto. Bien. Bueno, cómo cambian en el tiempo. Y esto, esta disciplina, esta herramienta que es la demografía, nosotros los seres humanos la empezamos a crear, a aplicar a raíz de que nosotros queríamos saber cuántos habitantes había en nuestras poblaciones, cuántos humanos, para ver entre cuántos habitantes se tenían que repartir los bienes, ¿no? De ahí nació, pero pues básicamente sí, cuántos organismos van a necesitar cuántos recursos. Recordemos esta parte de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la capacidad de carga de un ecosistema, de un lugar, cuántos puede mantener sin que empiecen a verse comprometido el recurso y por lo tanto la vida de los demás habitantes. Bien. Entonces, bueno, en cuanto a los organismos y las poblaciones, cuando los estudiamos, si los estudiamos a nivel de organismo, podemos ver que cada individuo va a tener una serie de características. Cada individuo, como veíamos anteriormente aquí en la parte de la evolución, ¿dónde está? Las preposiciones, de la teoría de la evolución por selección natural, veíamos esta parte de que todos los organismos, aunque son de una misma especie, ninguno va a ser idéntico al otro. Cada uno va a desarrollarse, aunque sea levemente, en tamaño, de diferente ritmo de desarrollo, van a tener diferente tamaño, respuesta a la temperatura, etcétera, ¿no? No porque nosotros seamos seres humanos, pues vamos a tener las mismas características, ¿no? No todos nacimos exactamente a las 42 semanas de gestación
con 30 minutos y 3 segundos, ¿no? No todos fue a ese mismo tiempo, no todos dijimos nuestra palabra a la misma edad, puede ser a los 6, al año, a los 6 meses, al año, etcétera. No a todos se nos cayó el primer diente a la misma edad, no todos empezamos a caminar al mismo tiempo, etcétera, ¿no? Entonces lo mismo aquí. Todos tienen características peculiares. Un individuo va a nacer, tener un tamaño y un peso que varían con la edad, y entonces van a tener también un determinado metabolismo diferente, y en algún momento van a poder reproducirse y van a morir. Todos en algún momento van a morir. Entonces, el crecimiento individual de los individuos de un organismo puede expresarse, o se suele expresar, como la variación de una dimensión cualquiera, generalmente el peso, en función de la edad. Muchas veces, pues bueno, no pueden preguntarle al koala, oye, koala, ¿cuántos años tienes, no? Cuando ya son un adulto, pues no vamos a poderles preguntar. Pero por eso los vamos a clasificar entre infantes, juveniles y adultos, por ejemplo, y en senectud, en la vejez. Y entonces vamos a saber que cuando acaban de nacer y hasta que cumplen los 2 años, que ya se vuelven juveniles, van a pesar entre, no sé, 100 gramos y 2 kilos. Cuando van a llegar a la juventud, pero todavía no son adultos, van a tener, van a pesar entre 2 kilos y 4 kilos, y en la adultez van a pesar de 4 a 8 kilos. Y entonces, si nos basamos en eso, vamos a poder decir, vamos a ver al koala, por ejemplo, y vamos a pesarlo y vamos a decir, bueno, pesa 3.5 kilos, entonces seguramente es un juvenil todavía. O pesa 300 gramos, o bueno, 500 gramos, ¿no? Entonces es todavía un bebé, todavía es un infante, o ya pesa 4.5 kilos o 6 kilos. Entonces es un adulto, seguramente. Claro, puede haber excepciones en las que se desarrollen un poco más rápido, un poco más lento, pero generalmente esta es la norma, por eso tienen un rango tan amplio, y además, pues bueno, hay otras características en las que nos podemos basar para ver si, en qué etapa se encuentra un organismo. Ok, ahora, eso es en cuanto a características a nivel de individuo. A nivel de la población, lo que se suele ver es la biomasa, la densidad, la natalidad, mortalidad, dispersión y la forma de desarrollo, en general. Ahora, vamos a recordar esta parte de las propiedades emergentes. Son entonces características de un conjunto y no de sus partes. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo la teoría general de sistemas? A ver. Que bueno, nos tardamos un buen rato con la teoría general de sistemas, pero teníamos esta parte de... Recordemos que un sistema es un todo unitario, un conjunto organizado de cosas o partes que van a interactuar entre sí y van a ser dependientes unas de otras, y van a formar un todo unitario y complejo. Y entonces, en un sistema también, una población es un sistema porque tiene sus entradas, sus salidas, sus procesos y tiene el entorno. Entonces, recordemos que el sistema va a ser la suma de las partes más algo más, ¿no? Es decir, si tenemos un reloj está formado por tuercas, por las manecillas, si es un reloj de pulsera de mano, por la correa, las manecillas y pues bueno, la pantalla, ¿no?
Entonces, si no lo ensamblamos, si nada más tenemos las tuercas por aquí y las manecillas y la correa y la pantalla, pues bueno, no es nada, ¿no? O sea, solamente son un conjunto de objetos que están ahí. Pero si ya las ensamblamos y las volvemos un sistema, entonces no nada más son unas cuantas tuercas, unas manecillas, una pantalla y una correa, va a ser un reloj, que no solamente va a ser una posible tuerca o esta tuerca no solamente va a ser un reloj posiblemente o una computadora, etcétera, ¿no? Sino que ya va a ser parte de un reloj y este reloj no solamente van a ser una correa que se va a poder agarrar la mano, sino que va a ser un objeto que vamos a poder llevar en la mano y nos va a decir la hora y nos puede decir hasta una alarma, nos puede dar hasta una alarma y nos puede medir hasta algunos signos vitales, ¿no? Y que nosotros vamos a poder ver. Es algo más del puro conjunto. Lo mismo con una población. Van a ser no solamente individuo 1, 2 y 3, ¿no? Sino que van a tener ciertas características que van a surgir de estar juntos. Si nada más tenemos el individuo 1 por aquí, el individuo 2 por acá y el individuo 3 por acá, separados, y tomamos sus características, no nos va a dar el mismo resultado a que si los tomamos como una población y podemos medir cosas diferentes cuando los tomamos en conjunto. Estas propiedades, esto se le llama propiedades emergentes. Y estas propiedades emergentes son el tamaño o abundancia, es decir, cuántos organismos hay. Si lo tomamos como individuo, pues siempre va a ser 1. Pero si lo tomamos como población, obviamente vamos a decir que aquí, por ejemplo, son 3, ¿no? O 5, 10, 2, 20, 200, 1000. La densidad, cuántos organismos hay en cierta área. Si están en una hectárea, un metro o un kilómetro, como es un organismo, pues siempre va a ser, no sé, digamos que estos son mapaches, ¿no? Un mapache por hectárea, un mapache por kilómetro cuadrado o un mapache por metro cuadrado. En cambio, si tenemos, perdón, estos tres individuos en 200 metros cuadrados, entonces vamos a poder decir que son 200 por cada metro cuadrado, o por ejemplo son, 3 por cada 200 metros cuadrados, o por ejemplo, si son 3 organismos en 3 hectáreas, entonces podríamos decir que es un organismo por hectárea. Pero eso ya fue usando ciertas estadísticas y fórmulas y cálculos, ¿no? Bien. Ok. También el patrón de distribución, si es aleatorio, agregado o uniforme. Si nada más tenemos un individuo, un organismo, pues no vamos a poder decir, si se encuentra aquí, no vamos a poder decir, es aleatorio, ¿no? O es o se mantiene agregado, porque no tiene con quién agregarse, ¿no? O es uniforme, tampoco tenemos cómo decir que es uniforme, porque pues no hay otros organismos con que compararlos. En cambio, si tenemos a estos tres, si los vemos aquí, diríamos que entonces son de manera agregada. Si por el contrario, a estos organismos los encontramos uno aquí, otro acá y otro acá. En la misma área diríamos que son uniformes porque cada quien tiene casi la misma cantidad de área, ¿no? Y en cambio, si ya dijimos agregado, uniforme, y si es aleatorio, si los encontramos en la misma área, y encontramos dos aquí y uno está por acá, digamos que es aleatoriamente, ¿no? Porque puede que este sea por acá. No hay como un patrón que diga que se encuentran más en algún lugar o no. Otros parámetros demográficos, ¿cuáles son? La tasa de natalidad. Si nada más vemos por cada organismo, pues ¿cuándo es la tasa de natalidad? Pues solo sabemos cuándo nace un individuo, un organismo. En cambio, si vemos cuántos nacen en una población en cierto tiempo, pues bueno, ya tendríamos una edad de algo más grande.
tasa de mortalidad, cuántos mueren, tasa de inmigración, cuántos llegan de otras poblaciones, tasa de inmigración, cuántos se van a otras poblaciones, la tasa de crecimiento poblacional, cuál es la tasa de cambio, es decir, si en esta población había si en esta población había 3, había 3, nace 1, se mueren 2, llegan 4 y sale otro, ¿cuántos tendríamos? En un principio eran 3, pero a la siguiente, ¿cuántos van a ser? Sería sumar los nacimientos, aquí sería 4, ¿no? Más las entradas, 8, menos los, más las inmigraciones, 8, menos las muertes, 2, 6, ¿no? Menos las emigraciones, 5. Entonces pasaría de 3 a 5 individuos. A 5 individuos. Entonces esa sería pues nuestra tasa de cambio, ¿no? Si está creciendo o no, si va a haber o si no hubieran entrado y no hubieran salido ninguno, pero entonces nació 1 y se murieron 2, entonces sería de 3 a 2 organismos. Y hubo una tasa de cambio, aquí hubo una tasa de cambio de 2 y aquí hubo una tasa de cambio de 1, ¿no? Y luego finalmente veríamos estructura poblacional, cuántos hay de cada tipo, como veíamos aquí en este ejemplo de acá, ¿no? ¿Cuántos hay de infantes? ¿Cuántos niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos y vejez, ¿no? Y además de ahí, ¿cuántos infantes niñas hay? ¿Cuántos infantes niños hay? ¿Cuántos, cuántos infantes hombres hay? ¿Cuántos infantes mujeres hay? ¿Cuántos adultos mujeres hay? ¿Y cuántos adultos hombres hay? ¿Cuántos adolescentes hombres hay? ¿Y cuántos personas en la vejez, mujeres hay, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso se ve mediante las propiedades emergentes. Recordemos, son cuando tomamos a la población en conjunto y no los tomamos solo como individuos, ¿no? Bien. Vamos a ver esta parte de entonces las propiedades emergentes. El primero que veíamos es la del tamaño, ¿no? Abundancia, número de organismos que hay. Entonces, número de organismos que componen la población y es una medida de abundancia. ¿Cuántos abundan? ¿Cuántos hay? Entonces, ¿de qué manera podríamos utilizar el tamaño de una población? Bueno, de muchas formas. Una de ellas es, por ejemplo, para saber cuántos necesitamos. Si necesitamos, por ejemplo, una población viable a corto plazo de pecaríes, puercos de monte, mexicanos, para mantener esta población viable, es decir, que se puedan reproducir lo suficiente, que no empiece a haber endogamia, es decir, que los mismos genes se queden en la misma población y entonces se empiece a ver malformaciones genéticas, etcétera. Haya suficientes machos y hembras, incluso cuando los están depredando, y además haya la suficiente población para la siguiente parte de la red trófica, es decir, para cuantos se necesiten alimentar sus depredadores. Aquí dice, para mantener una población viable a corto plazo necesitamos 25 kilómetros o 2.500 hectáreas. Es lo mismo. ¿Ok? Para 50 individuos. Recordemos esta parte de la capacidad de carga. Entonces, en 25 kilómetros cuadrados entran 50 individuos.
si hay 60 individuos, la capacidad de carga empieza a verse sobrepasada. Y además, o si hay 25 individuos, la población no se va a mantener tan viable. ¿Por qué? Porque empiezan a disminuirse las variantes genéticas, que pues bueno, no les van a permitir tener una población genéticamente saludable. Ok, entonces para esto necesitaríamos saber el tamaño, los individuos que tenemos en una población. Ya sabemos cuántos debe de ser, ¿no? ¿Cuál es la proporción? Pero ahora necesitamos saber si queremos hacer un manejo de pecaríes o saber, es decir, si empezamos a vender su carne o a tener un rancho cinegético en el que criamos tantos y luego los que sobren se van a empezar a poder vender, etcétera, mientras se mantenga una población saludable. Pues bueno, primero necesitamos saber cuántos hay, ¿no? Para ver si nos alcanza o no. Entonces, para eso necesitaríamos saber cuál es el tamaño de la población. Pero bueno, no solamente eso, también, como les digo, necesitamos saber, por ejemplo, la densidad, ¿no? O cuántos hay de cada tipo. En cuanto a la densidad, ¿cuántos organismos hay por área? Aquí se necesitarían 50 individuos en 25 kilómetros cuadrados. Y bueno, la densidad poblacional puede ser determinada por factores externos en el ambiente, o puede variar de un hábitat a otro, o incluso de un año a otro. Por ejemplo, las moscas, que son más fáciles, ¿no? Varían de la época de lluvias a la época seca, a la época de frío. En la época de donde hace muchísimo calor y todo está húmedo, etcétera, no sé, digamos que hay 100 moscas, ¿no? Cuando solamente está lloviendo hay 50 moscas. Y cuando es invierno nada más hay 5 moscas. Pero luego otra vez llega la época de lluvias y estas 5 moscas se vuelven a 60. Estas 60 moscas en la época de verano van a ser 90. Y en la época otra vez de invierno van a ser 10 moscas. Entonces, esto es en diferentes temporadas en el año 1, aquí diferentes temporadas en el año 2 y así sucesivamente, diferentes temporadas en el año 3. Y vamos a ver que va a cambiar la densidad de organismos por área dependiendo de la estación, el año a otro y además de un ambiente a otro, ¿no? Esto puede ser en en la colonia 1 y en la otra en la colonia 2, ¿no? Bien. Otro ejemplo de la importancia de saber estos datos es, por ejemplo, que la pérdida del hábitat va a reducir el territorio, disponible para los jaguares. Un macho va a necesitar entre 50 y 100 kilómetros cuadrados para él solo y así poder cazar, y las hembras necesitan 25 kilómetros. Ahí, para empezar, vamos a necesitar saber cuántos hembras y machos hay, simplemente para saber qué área necesitan, ¿no? Luego, vamos a saber si el territorio que tienen es suficiente, o necesitamos ganar más territorio para ellos. Porque recordemos que además, los jaguares son depredadores tope, es decir, no tienen a sus propios depredadores a menos de que estén enfermos, pero generalmente, pues, aparte de los humanos, nadie caza a un jaguar, ¿no? No se cazan, entonces ellos son como la cumbre de la cadena alimenticia. Y bueno, eso por un lado, ¿no? Ellos van a regular la cantidad de herbívoros que van a estar ahí, más o menos. Y estos herbívoros también si no se regulan, van a comer de más plantas, por ejemplo. Y los mismos herbívoros van a regular la cantidad de plantas que va a haber. ¿Y de qué tipo? Si no se regula esta cantidad de plantas, bueno, ellas van a empezar a invadir más lugares y van a quitarle el lugar a otras plantas que están teniendo otros servicios ecológicos.
Entonces, bueno, y además los jaguares sirven como especie sombrilla, ¿por qué? Porque al momento de que ellos necesitan un área tan grande, no solamente estamos protegiendo el área del jaguar, al jaguar como tal, sino que estamos protegiendo todas las características que necesita un jaguar: alimento, agua, suelo, refugio, etcétera. Y entonces al momento de cuidar qué alimento tienen, su agua, etcétera, estamos cuidando el alimento de otros animales, de otros seres vivos, a los otros seres vivos como tal, el agua de todos los demás, el refugio de todos los demás. Y además, al ser una especie tan carismática, pues más gente va a querer protegerlo y más gente va a aportar para que se mantenga el área. Y nos siga dando además los servicios ecosistémicos a nosotros. Sería como otro beneficio. Bien. Luego tenemos el patrón de distribución. El espacio que va a ocupar la población y la forma en que lo va a hacer. Esto también es importante. ¿Para qué? Para saber cómo van a utilizar los recursos. Y si van a ser suficientes. Hay poblaciones que van a distribuirse en grandes extensiones de territorio, mientras que otras solo se van a encontrar en pequeñas áreas localizadas. El tamaño y la densidad de las poblaciones van a variar a lo largo de su distribución por las características de cada especie y las características ambientales y geográficas de cada lugar. Entonces va a variar, como les digo, va a depender de la especie y también del ambiente. ¿Por qué? Porque la especie puede querer, no sé, va a comer mangos, pero y la especie va a poder encontrarse de manera agregada, uniforme o o ¿cómo se llama la otra? O aleatoria, ¿no? Pero eso va a depender de cuántos árboles de mango haya. Si los mangos se encuentran de manera uniforme, los árboles, pues bueno, también la especie. Si los árboles de mango se encuentran uno por aquí, otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, pues bueno, la especie también va a estar de manera uniforme. Pero si los árboles de mango se encuentran todos en una sola área, pues va a estar también así agregada a la población. Si lo más importante para la especie es comer mangos. Si más bien es el territorio, entonces es posible que la especie se mantenga, por más que haya mangos por todos lados, solo va a haber no sé, un halcón aquí, otro 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 halcón aquí. ¿Por qué? Porque van a respetar su espacio. A pesar de que aquí haya 2 árboles de mango, no se van a encontrar tan cerca porque necesitan su propio territorio. Permítanme un segundo. Bien. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan?
Ok, no se preocupen. Bien, vamos a llegar hasta acá en la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver entonces cuáles son los patrones de distribución rápidamente. O bueno, lo vemos de una vez. Estos 10 minutitos. Ok. Bien. Entonces tenemos, generalmente, hay muchos patrones de distribución, pero los más generales y usados son el agregado, el uniforme y el aleatorio. El agregado, bueno, vemos que se suele dar por condiciones de medio discontinuas o heterogéneas, es decir, que tienen diferentes características. Un ejemplo es cuando los recursos o las condiciones aptas para el desarrollo de una especie se encuentran concentrados en algún lugar específico. Por ejemplo, aquí, estas aves, pues bueno, necesitan anidar. Entonces, los árboles donde van a anidar no se encuentran repartidos en toda el área de manera uniforme. Se van a encontrar, no sé, a la orilla del río. Entonces, los nidos se van a encontrar agregados en los árboles nada más en los que se encuentran. Después, cuando hablamos de una distribución uniforme, bueno, aquí recordemos, el recurso es el árbol, el hábitat para anidar. Como se encuentra agregado también, o de forma heterogénea, no uniforme, discontinua, pues los nidos se van a mantener de manera agregada. ¿Por qué? Porque digamos que nada más puede haber 3 nidos por árbol. Entonces se van a agregar así. De manera uniforme, bueno, aquí los individuos están espaciados de manera uniforme, dentro de un área. Y la presencia de un individuo va a disminuir la probabilidad de que otro esté en sus alrededores. Este tipo de distribución no es muy común en la naturaleza y suele darse con interacciones. Cuando se da es porque hay interacciones agresivas entre los individuos de las poblaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una plantación de pino, pues bueno, nosotros de manera artificial los vamos a poner de manera uniforme. Pero otra forma en la que ocurre es que, no sé, el pino o, ¿cómo se llaman estos? Los eucaliptos van a evitar que crezcan tan cerca de ellos otros organismos por medio de la alelopatía y entonces, o van a tener tanto recurso que absorber tanto los recursos que no van a dejar que en cierta área entre el otro organismo. Entonces se van a mantener casi de manera uniforme. O por ejemplo, con estos halcones que ellos son bastante territoriales, pueden llegar a ser bastante territoriales. Vemos que no están exactamente alineados, pero sí se ven como de manera uniforme. Y digamos, en esta área nada más se van a mantener aquí. ¿Por qué? Porque si se llegan a juntar, pueden llegar a pelearse, pelear el recurso, incluso matarse entre sí para ver quién se queda con el recurso. Entonces, aquí ya sería de manera uniforme porque el recurso está uniforme, aquí es el área, pero lo que, más bien se encuentra en todas partes. Pero ahora el problema o lo que causa este tipo de formación es que no son compatibles para compartir el área. Y finalmente tenemos el patrón de distribución aleatoria, donde la distribución de los individuos va a ser irregular. Y bueno, esto es porque la presencia de un individuo no va a afectar de manera directa al otro. El que se encuentre aquí no va a afectar que se encuentre cerca o no. Van a estar pues de manera aleatoria. Se van a distribuir de manera impredecible o al azar. No se relaciona con la presencia de otros. Y tampoco, digamos, si también el recurso se mantiene uniforme, si, no sé, son ovejas que pastan, no va a importar mucho que la oveja 1 esté cerca o no, porque no van a competir entre ellos, no van a tener una interacción agresiva y pues van a tener la misma cantidad de comida, ¿no? Entonces, bueno, son estas 3 formas de distribución. Vamos a llegar hasta aquí en la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver los parámetros demográficos.
Y vamos a empezar con nuestra natalidad, mortalidad, etc. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Ok, bueno. Bien, jóvenes, pues nos vemos en la próxima clase, el sábado, viernes, sábado y domingo, si va a haber clase. Porque, pues bueno, ahora la fecha de Día de Muertos y la celebración, pues va a caer entre semana, entonces no interfiere con nuestro fin de semana.